No se escucha, hermanita Mónica. No se escucha, hermanita Mónica. Ay, con razón, perdón. Mis hermanos, perdón, nuevamente tenía mi micrófono apagado. Bueno, decía que hoy es No, 16 de agosto, domingo 16 de agosto. Y ahora sí, por favor, mis hermanos, si alguien puede leer el título de la lección. dice hermanita, proclamado la resurrección de Cristo. Amén. Gracias, mi hermanita Nancy. Proclamando la resurrección de Cristo. Bueno, ayer veíamos el título de la lección, mis hermanos, decía el poder de la resurrección de Cristo, ¿ya? Pero hoy vamos a hablar de este título nuevamente, proclamando la resurrección de Cristo. ¿Qué es proclamar, mis hermanos? ¿Qué significa este título? ¿Por qué dice así? A ver, ¿será que alguien quiere compartir o hacer algún comentario o alguna pregunta respecto de este título? Y yo creo que proclamando es sinónimo de hablar, de tratar, predicar de la resurrección de nuestro Señor, desde cuando antes eh, en Isaías, por decir, ¿no? Ya se hablaba ya del Mesías y no, de su resurrección al tercer día, y que también sabemos que apareció a sus apóstoles después de la resurrección y a mucha gente, dice ahí, ¿no? Amén, sí, Y hermanita, eso es lo que tenemos que hablar, que si no hubiera resucitado el Señor, entonces, bueno, fuera lo que hemos estudiado desde antes, ¿no? Y se cumple las profecías de Isaías y todo. amén, amén, mi hermanita Nancy, sí, justamente. Bueno, ya había sido anunciado antes, usted dice, por los profetas, ¿cierto? Y Jesucristo mismo había proclamado de que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Es importante proclamar esta resurrección de nuestro Señor porque eh, si, si la gente no creyera, si la gente no sabe de que Jesucristo resucitó, estamos proclamando a cualquier profeta, ¿cierto? A cualquier persona. Vemos en estos días, en estos tiempos, en que hay gente que, por ejemplo, que cree en Buda y Buda está muerto. O sea, si buscan a lo mejor los restos de lo que fue Buda, ¿cierto? Seguramente lo encontrarían. Ah, lo mismo que los musulmanes también tienen allí su Dios, ¿cierto? Y si buscaran los restos de ese profeta que fue, ¿cierto? Seguramente encontrarían sus restos. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo y hablamos de la resurrección, hablamos de algo maravilloso, hablamos de que Jesucristo resucitó y como Él resucitó, nosotros también podemos ser resucitados. Tenemos esa bendita esperanza, ¿cierto? De que Jesucristo vino y murió en nuestro lugar. Si Él no hubiese resucitado, no tendríamos ninguna esperanza, estaríamos irremediablemente perdidos. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Bien, yo estaba leyendo por allí, ¿cierto? Respecto a esto mismo, mis hermanos, y decir o proclamar que Jesucristo resucitó, no es solamente decir eso, ¿cierto? Es anunciar el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Es lo que vamos a estudiar ahora en su palabra.
es dar testimonio. Los discípulos y otros creyentes afirmaban haberlo visto después de de su resurrección. No solamente los discípulos le vieron, mucha gente le vio. Recordar que Jesús estuvo 40 días después desde que perdón, desde que resucitó, ¿cierto? En este mundo. Entonces mucha gente le vio, ¿ya? Y también es una invitación a creer, mis hermanos. Proclamar que Jesucristo resucitó es una invitación a creer porque la resurrección forma parte esencial del Evangelio, ¿ya? Eh, es justamente lo que hablaba al comienzo. Significa que nuestros pecados fueron perdonados, significa que el sacrificio fue aceptado. ¿Recuerdan ustedes que cuando era el día ay, se me fue el nombre, sí, el día que tenían allí en el juicio donde aparecía la Chiquinagui, ese día que era una vez al año, a ver si me recuerdan, allí en el santuario, se me olvidó el nombre, perdón, de la expiación, sí, pero tiene otro nombre, es el día de la expiación, el Yom Kippur, eso, gracias, esposo mío, mi ayuda idónea. El día del Yom Kippur, ¿cierto? Entraba el, el sacerdote y tenía en sus flecos allí unas campanillas amarradas por si moría dentro. Y todos rogaban y oraban, ¿cierto?, para que saliera vivo, porque eso significaba de que Dios había perdonado a su pueblo, que había sido aceptado el sacrificio. Entonces, eso mismo es lo que significa para nosotros la resurrección de Jesucristo, que el sacrificio por nuestros pecados fue aceptado, es grato delante de Dios y gracias a ello tenemos esperanza. ¿Alguien quisiera hacer algún otro comentario, mis hermanos, respecto a esto? Bien, leo otra cosa que también quiero compartir con ustedes. Dice, Jesús murió por nuestros pecados, pero no permaneció en la tumba. Dios lo resucitó. Él vive y porque Él vive tenemos esperanza de perdón, salvación y vida eterna. Eso es lo que proclamamos, mis hermanos, cuando nosotros decimos que Jesús resucitó. Eso es lo que proclamamos. Ese es el Evangelio, ¿cierto? Jesús murió por nosotros y gracias a Él tenemos acceso nuevamente a la vida eterna. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Si no, para avanzar, mis hermanos. Buenos días, hermanos, hermanas. Hermano, Sí, pues como dice así nuestra hermana, yo también estaba pensando, ¿no? Meditando en que acerca de que, ¿no? Aquí hay muchas cosas que dice Pablo, pero recalca, resalta, y no solamente lo que dice Pablo, sino el Señor Jesús y todos, ¿no? Los discípulos, así que estaba escrito todo en la Biblia, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento era conocido en ese tiempo. Y entonces, eso resaltan. Así como estaba escrito, se dio cumplimiento a que tenía que padecer, tenía que ser muerto por los pecados, tenía que ser sepultado y tenía que resucitar al tercer día. Y todo eso está escrito en los libros que ha escrito Moisés, el Pentateuco, ¿no? Los cinco primeros libros, los profetas, todos los profetas, los salmos, ¿no? O sea, todo está, es el Antiguo Testamento, ¿no? De él está hablando, ¿no? Y simplemente se está dando cumplimiento. En otras palabras, cuando proclamamos la resurrección de Cristo, entonces aquí es una parte, ¿no? De lo que se está cumpliendo, ¿no? El plan de Dios para salvarnos. Y yo me pongo a pensar de que si una persona, generalmente los eruditos de la Biblia, ¿no? Los eruditos de la Biblia, ¿qué diría? Los sabios de la Biblia, hermanos, no creen, ¿no? Que es palabra de Dios, la Biblia que es palabra, sino que dicen que Moisés ha dicho que se equivocó en esto, Pablo ha dicho esto, se equivocó en esto, Pedro, así.
O sea, como creen que el autor de la Biblia son los personajes bíblicos, ¿no? No creen que Dios ha inspirado, ¿no? Entonces, lógicamente, como dice también, ¿no? Para ser salvos uno tiene que creer en este mensaje que está escrito. Recuerden a los dos, ¿cómo se llama? Dos discípulos que se iban a Emaús. Ellos eran discípulos del Señor, pero tampoco creían, pues. Ni siquiera los discípulos creían. Ese es el problema, ¿no? Hasta que se presentó Jesús, después lo reconocen y después se dan cuenta, ¿no? De que Jesús realmente había resucitado, porque ya las mujeres habían dicho, ¿no? Que la tumba estaba vacía y Jesús había resucitado. Y los discípulos, Pedro también había ido, había visto la tumba vacía, pero no creían, pues no, o sea, los discípulos en su generalidad no creían, eh, a pesar que se les había dicho que ha resucitado. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Y yo iría al fondo, ¿no? En que hoy en día, yo no sé si tú, hermano, hermana, que estás en esta sala, ¿no? ¿Crees realmente que la Biblia es palabra de Dios? O sea, todo, ¿no? Los 66 libros que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la base que está ahí, ¿no? 39 libros y en el Nuevo Testamento hay 27 libros. Entonces, de eso depende, yo creo, ¿no? Que uno crea el mensaje, ¿no? Porque seguramente siempre van a preguntar, pues, ¿no? Pero eso es lo que tú estás hablando de la resurrección, esto, pero ¿cómo vas a creer que esto? Pueden decir, claro, si uno no cree que la Biblia, la palabra, porque nuestra base es la Biblia. Y Jesús también se defendió con la Biblia frente a las tentaciones, un escrito. Ah, bueno, eso es importante, ¿no? Siga, hermana, siga. Bueno, voy a hacer un Ah, comentario mientras mi hermano, ya le puse como anfitrión ahí. Eh, ya. Mientras, Y cierto, voy usted a comparte. compartir. Sí, yo quisiera hacer un Ya. comentario. Hermanos, no es lo mismo contar que proclamar. Porque cuando yo cuento algo, lo puedo contar a lo mejor sin convicción. Lo puedo contar incluso como chisme. Pero cuando yo proclamo algo, eh, es como cuando uno lo grita a los cuatro vientos y si lo grita y lo proclama de esta manera, es porque está convencido de lo que está diciendo. Entonces, la invitación es a proclamar. La resurrección es a proclamar el Evangelio, ¿cierto? No solamente a contarlo como algo así anecdótico que pasa en la vida, sino como algo que es parte de nuestra vida. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Sí, pues, a ver, participen, hermanos, hermanas. Qué bueno es, ¿no? La participación cuando uno escucha, yo cuando escucho aprendo, ¿ah? Aprendo, sí. Sí. Yo de esos leo la lección y todo, no me, como que no comprendo. Pero cuando aquí participan, hermanos, preguntan todo, entonces reflexión recibo. Participa, hermano, participa. A ver, ¿alguien quiere participar, hermano? Preguntar, comentar. Participen, hermanos. Hermanito, justo, Sí, ¿cómo no hermana. creerlo cuando estuvieron los apóstoles reunidos, apareció el Señor Jesucristo y estaba pues, no, Mateo, bueno, Tomás al incrédulo, ¿no? Y él estaba pensando dentro de su mente, decía, pero si yo no los veo sus manos horadados, sus pies, ¿no? Y el Señor dijo, Tomás, mira mis manos. Lo levantó y vio verdaderamente, de ahí creo que llamamos a Tomás al incrédulo, ¿no? Y vio pues verdaderamente que estaban horadadas sus manos. Y cuando en la ascensión también en Galilea, sus apóstoles se turbaron. Y dice el Señor que dice, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Así como vieron ascender, también vendrá el Señor, ¿no? Y que Él era necesario que ascienda al cielo donde está el Padre para que prepare nuestro
nuestra casa para donde estemos Él con el Padre, que nosotros también estemos con Él. No, ¿cómo no vamos a creer? El Señor no es mentiroso, dijo, no se turbe vuestro corazón porque voy a mandar, no, el Espíritu Santo como consolador para cada uno de nosotros. Y fue el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, y todo eso se cumplió. No, ¿cómo no podemos creer en el Señor? Tantas maravillas que hizo después. Este es mi aporte, hermanito, justo. Muy bien, hermana Nancy. Sí, pues, hermanos, yo estoy pensando en lo que dice el Señor Jesús, dice, ¿no? Bienaventurado los que no vieron, pero creyeron. Sin ver, han creído. Es bienaventurado eso, porque Tomás, como dice nuestra hermana Nancy, ha tenido que ver para creer. Incluso todos los discípulos, todos, ¿no? Tenían que ver de repente para creer. ¿No? Por ejemplo, las mujeres vieron la tumba vacía y los ángeles, y ahí también se le presentó, ¿no? El Señor Jesús. Y entonces lo que sucedió fue, ahí recién proclaman, pues, alegres, felices. Los dos discípulos que iban a Emaús, cuando estaba en la casa ya Jesús y para que coman, hizo la oración, lo vieron a Jesús, o sea, lo descubrieron que era Jesús y desapareció. Hermanos, qué cansancio, habrían caminado más de 7 kilómetros, no sé cuántos kilómetros, y regresaron de noche, hermanos, a avisar, proclamaron, es así, cuando uno cree, proclama cuando uno cree. Pero por eso ellos vieron, pero proclamaron viendo. Pero bienaventurado aquel que no ha visto, pero cree y lo proclama, ¿no? Eso es importante y así vamos a ver en todos, ¿no? Que ven y no hay cansancio, nada, empieza a proclamar, pues, ¿no? Empiezan a proclamar. Bueno, tal vez ese común denominador ahí, ¿no? Que uno tiene que creer, viendo o no viendo también, pues, ¿no? Bueno, participen hermanos, pregunten también. Vamos a continuar, entonces vamos a leer lo que dice la lección para hoy día, hermanos, proclamando la resurrección de Cristo. Entonces, específicamente aquí vamos a hablar de la resurrección, hermanos. Cuán importante es eso. Y aquí, hermanos, Pablo Esto, comienza. Sí, sí, hermano, participe, hermano, buen participe. día, hermanitos. Buen día, bueno. Hablando de la resurrección, nosotros no hemos visto resurrección de alguien, pero en la Biblia al leer vemos que ha habido muchas resurrecciones, no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, pero en sus tiempos de Jesús también no creían. Una parte de los creyentes del pueblo israelita no creían en la resurrección. Eh, y Jesús mismo tuvo que afrontar esa realidad y utilizó un texto de la Biblia. Dijo, cuando Moisés estaba frente a la zarza, dijo, Dios, yo soy Jehová, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Jesús dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Quiere decir que Dios en sus tiempos de Jesús o en sus tiempos de eh, Moisés, en este caso, ya es hijo de la descendencia de mm, Jacob. Ya habían muerto Jacob, Isaac, Abraham, ya estaban muertos. Pero allí dice, no es Dios de muertos. Quiere decir que tienen que resucitar para ser su Dios de ellos. Entonces entendieron, algunos creyeron, otros no. Ahora nosotros también al leer la palabra de Dios, el hijo de la viuda que estaban yendo a enterrarlo y se encontraron con Jesús, seguido de sus discípulos, lo resucitó y se lo entregó vivo.
Y también a Lázaro lo resucitó y los que no creían en ello, en la resurrección, querían matarlo también a Lázaro. Y en nuestros tiempos también hay mucha gente que no cree en la resurrección. Esas son fábulas, dicen. Esas son leyendas, son cuentos para niños. ¿Cómo un muerto va a resucitar? ¿Cómo que eh, se lo tragó una ballena, un pez grande y después de 3 días se lo vomitó? ¿Cómo es? Esas cosas no, son fábulas, son. ¿Cómo que un muerto ha resucitado? No, hay gente que no cree, pero sin embargo, qué bueno que usted utilizó un texto cuando Jesús declara, no, bienaventurado aquel que creyó sin haber visto. Y nosotros seríamos, si creemos en la resurrección, declarados como bienaventurados porque estamos creyendo en algo que nuestros ojos no lo han visto, pero nosotros mismos también, en nuestra experiencia, cuando antes nos gustaba cosas malas y hacíamos sin saberlo, y ahora hacemos cosas que nos encanta y vivimos una realidad diferente. Hemos resucitado eh, de una experiencia eh, mala a una muy linda, entonces también experimentamos una resurrección, una transformación, un rabiamiento diferente. Entonces también nosotros estamos experimentando una, eh, una realidad diferente, porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eso también figuradamente es una resurrección de muerte a vida. Entonces, eso es todo por fe y tenemos que proclamarlo a voz en cuello y todos verán esto porque dice, y este evangelio será proclamado por testimonio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces vendrá el fin. En ese tiempo, bien, hermano. Adelante, hermano Justo. Muy bien, hermano Marcelino. Bien, hermano. Sí, pues todo lo que se dice es correcto ahí. Hermanos, como dice nuestro hermano Marcelino, no, nos hace reflexionar también. Hermanos, la Biblia dice de que si hoy día, no, hoy día, tú aceptas a Cristo o tienes a Cristo en tu corazón, estás viviendo ya eternamente. Estás viviendo, eso es lo que enseña la Biblia. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que tiene a Cristo tiene vida eterna, ¿no? Por eso recalca nuestro hermano y dice, no, Dios dice, yo no soy Dios de muertos. O sea, para Dios Abraham no está muerto. Simplemente esa muerte primera es un sueño nada más. Sí, se habrá convertido ya en polvo Abraham, ¿no? Ya. Pero para Dios está vivo. O sea, aunque está polvo. Por eso Jesús también de Lázaro dijo, nuestro, bueno, amigo Lázaro, ¿no? Está durmiendo, ¿no? Pero había muerto, pues, había muerto. Entonces, para los que creen, ya tienen vida eterna, ¿no? Están viviendo eternos. Y si morimos, pues simplemente estamos descansando, que nuestro cuerpo se deshace, se vuelve polvo, ¿no? Pero es así, ¿no? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y qué otras cosas más? Bueno, el que no cree, hermanos, esto es importante, hermanos, destacar, ¿no? Hay muchos cristianos que usan la Biblia misma, pero no creen, no creen. Escuchaba, ¿no? Respecto a una discusión del diluvio. Con Biblia en mano, hermanos, no, aún no está defendiendo que era universal todo el diluvio, la cubierta. Pero ¿cómo? Científicamente eso no se puede dar, dice, ¿no? ¿Cómo cuánta agua tendría que haber y dónde está ese agua, que esto, aquello, no? Eso no se puede dar. Claro, de acuerdo a las limitaciones que se tienen las leyes de esta tierra, no se puede dar, pues. Pero aquí viene la fe, pues, ¿no? De que lo que dice es cierto y así es. Y hay evidencias incluso, ¿no? En todo el mundo y todo lugar se ve ahí
que una vez ha sido cubierto por el agua. Donde vayas, donde estés, en cualquier lugar. Es así. Todo lugar siempre ha sido una laguna en las partes, los valles, ¿no? Y bueno, pero eso no necesitamos estar demostrándolo, ¿no? Así aquí humanamente, ¿no? De acuerdo a las leyes de esta tierra. Entonces, va más allá, pues, ¿no? Entonces uno tiene que tener fe. Entonces hay muchos, se dicen cristianos, y lo que habla de Adán y Eva, no, esa es una alegoría nada más, como dicen. O sea, es una fábula nada más, para que tú puedas entender, dice. No creen que la tierra ha sido creada en 6 días. No, esto apareció millones y millones de años y así dice. Incluso creyentes cristianos dicen, no, cada día representa 1000 años, dicen, no. No creen, o sea, no tienen fe. No, de que Dios puede crear mundos. En un segundo puede crear una multitud de universos. Para Dios es tan sencillo. Eso nosotros sabemos por la fe. Por la fe podemos decir todo esto y creemos en todo lo que dice la Biblia, ¿no? Pero el que no creen, no, pues, tiene la Biblia, se dice ser cristiano también, pero no cree, pues, hermano. Bueno, pero de todas maneras eso es para que reflexionemos. Tal vez nosotros podemos estar en esa posición de no estar creyendo. Y por no estar creyendo, pues el que no cree, pues no tiene salvación. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dice aquí, hermanos, Pablo comienza Primera de Corintios 15, ahora esta semana vamos a estudiar Primera de Corintios 15. Comienza pues Pablo, ¿no? Centrándose en el Evangelio. Ahí está. Se centra Pablo en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que estamos hablando. Primero, ahí menciona que este Evangelio lo predicó pues Pablo a los Corintios. Eso es lo que dice la Biblia, Primera de Corintios 15. Predicó Pablo a los Corintios. Segundo, y los corintios los recibieron, pues, o sea, creyeron. ¿Ya? Tercero, se mantuvieron firmes en él, ¿no? Estuvieron firmes, pues, ¿no? Los corintios, ¿no? Y fueron salvados por él. ¿Dónde dice eso? Ahí está en Corintios capítulo 15, verso 1 y verso 2. Vamos a leer lo que dice realmente, pues, la Biblia, palabra de Dios, ¿no? Además os declaro, dice, ¿no? Hermanos, a ver, voy a leer bien. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ahí está. Se está diciendo Pablo, este evangelio les he predicado a ustedes, el cual ustedes lo han recibido, en el cual estáis firmes y están ustedes firmes en este evangelio, o sea, firmes, así como nosotros firmes en lo que dice la Biblia, ¿no? Creemos, nadie nos puede cambiar, ¿no? Por el cual asimismo sois salvos. Entonces, así ustedes son salvos. Miren el Evangelio, cuando uno cree la proclamación, ¿no? Del Evangelio, lo recibe y está firme en eso, en lo que hemos aprendido, lo que dice la Biblia, entonces somos salvos. Y retenéis la palabra que os he predicado. O sea, si no lo dejas de lado, porque hay pruebas que un cristiano tiene que pasar y a veces se rinde. No, ya no, ya lo dejo esto. No, no hay Dios, no, no. Entonces se rinde. Y, y ya pues, pero acá la condición es que tú tienes que perseverar hasta el último día en tu fe, en tu creencia, ¿no? Fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra. Ahí dice, si retenéis la palabra que os he predicado, entonces eres salvo. Pero ¿qué pasa si no has creído? Ahí dice, si no habéis creído, pues en vano. En vano es, pues, ¿no? Si no has creído, en vano, ¿no? Conoces la idea, pero no crees. En vano, pues está, como quien dice, perdiste tu tiempo, perdiste todo, tu salvación, todo. Si no has creído. Esta introducción, hermanos, hermanas, prepara al lector para lo que sigue en el capítulo, ¿no? Entonces, así comienza el capítulo 15, hermano, ¿no?
Y muestra pues cuán esencial es la resurrección de Cristo. Entonces luego va a hablar acerca de la importancia de la resurrección, ¿no? De Cristo para nuestra salvación. Vamos a ver también Romanos 19:10, ¿qué dice? Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús, o sea, nosotros confesamos, pues, ¿no? Con nuestra boca al Señor Jesús. Hay un hermano del campo este sábado ahí en la iglesia, ¿no? Del Yupapuquio, decía, ¿no? Hermanos, ahora sí ya no tengo miedo de predicar, yo estoy proclamando así. No tengo miedo, o sea, como quien dice en su vida cristiana anterior, tenía miedo, pasó pruebas y ahora está valiente. Estoy proclamando, ya no tengo miedo, hermanos, de hablar en todo sitio, estoy hablando del Señor. Dice. Y aquí está diciendo la Biblia en Romanos 19, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, si tú, hermano, hermana, confiesas con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, que resucitó, si tú crees que Jesús resucitó, entonces serás salvo. Dice. Entonces vas a ser salvo, eres salvo, serás salvo, dice, serás salvo. ¿Ah? Que confieses con tu boca, eso es evidente, ¿no? Se nota cuando una persona habla, se nota si cree o no cree en lo que está, en lo que dice uno, se nota si cree o no cree, ¿no? Y también si en su corazón realmente no cree en su corazón que, que Jesús, pues no, padeció, murió por los pecados y resucitó al tercer día, ¿no? Y ahora está como dice la Biblia, ¿no? En el santuario celestial, ¿no? En lugar allá, en el lugar santísimo, ¿no? Intercediendo por nosotros. Entonces serás salvo, pues dice, serás salvo. Si crees en la resurrección, está destacando esa parte, entonces serás salvo, dice. El verso 10 dice, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Más con la boca se hace confesión para salvación. ¿No? Claro. Uno cree en su corazón, entonces eres justificado. Por ejemplo, Abraham creyó, pues, en su corazón. Creyó a Dios. Le dijo las cosas que haga. Por ejemplo, sacrifica a tu hijo Isaac. Como cree, lo hace. El que cree, hace. Obedece. Lo llevó a su hijo. Ya lo iba a cortar su cuello. Entonces, y le detiene, pues, Dios humano, ¿no? A través del ángel. Ya sé que tú crees en mí, ¿no? Ya sé que tú crees. Y por tu fe eres justificado, dice. Ha sido justificado. O sea, el que cree es justificado. El que no cree, no es justificado. Bueno, entonces, y lógicamente con su boca también él confesó, pues, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que dice la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. El comentario dice, su resurrección, hermanos, es una parte tan vital del mensaje del Evangelio que negarla contradice la fe en Cristo. Yo no sé si alguien todavía está dudando, ¿no? O de repente no cree, ¿no? En la resurrección. Aquí entre nosotros que estamos en la sala. Puede surgir eso, pues, porque yo cuando hablé a un hermano que se había alejado de la iglesia, bautizado, todo, ¿no? Y estoy repasándole la fe de Jesús, de la segunda venida, se estamos hablando. Y me dice, hermanito, una cosa quiero decirte. Me dice, ¿qué cosa? Dime. Hermano, yo no creo realmente que Jesús va a volver por segunda vez. Así. Oye, ¿y cómo te has bautizado tú si tú no crees? Le digo, no sé, o sea, no sabía cómo explicarme así. Y así me dijo, pues, ¿no? Y el hermanito, pues, está en esa lucha de esa duda, ¿no? Que a veces viene, a veces no viene, a veces está con el vicio, ¿no? De repente tomar bebidas, bueno, pero está ahí, entre eso, ¿no? Pero a veces viene a la iglesia, a veces no viene. Esto es en otro grupo, ¿no? Donde hace muchos años. Hermanito, justo, Sí, este, hermana.
que si nosotros cada mañana estamos estudiando cuánto tiempo, no es un año, es mucho tiempo, como 2 años, no sé cuánto tiempo, ¿no? Sería en vano si no vamos a creer en la resurrección del Señor y lo que estamos proclamando, no todas las veces, y que creemos en la resurrección del Señor, porque por eso estamos aquí. Y también Él es la primicia en la resurrección. Y en vano no creeríamos cuando vino a decir, y vuelvo a decir por segunda vez ya esto, hoy el Señor ascendió a los cielos y estaba con sus apóstoles. Y dijo que Él va a preparar nuestra morada allá donde está el Padre, donde va a ir y que nosotros también estemos con Él. Creemos todo eso, el Señor está preparando nuestra morada allá en la Canaán celestial, ¿no? Y no estaríamos todas las mañanas proclamando por el Señor Jesucristo. No sé si hay gente que sí, así cuando hablamos, ¿será de verdad? ¿No? Siempre hay esa incógnita. Pero nosotros, los que estamos cada mañana, cada momento, evangelizando, porque también nosotros llevamos el Evangelio del Señor, hablamos de la resurrección. Ahora, con estos guerras, rumores de guerra, los cataclismos que en Colombia de nuevo está el volcán activado, en Italia, en todos los días, de repente a nosotros no nos choca, estamos preparados para ese día, sabemos lo que va a acontecer y que el Señor va a venir a nuestro rescate, ¿no? Y sería en vano todo eso. Esta es Muy mi bien, opinión. muy bien. Entonces, yo sí plenamente creo. Creo que todos nosotros creemos en el Señor, pero como le vuelvo a decir, hay personas que no creen. Muy bien, hermanita Nancy, ¿no? Sí, pues una evidencia, hermanos, de que creemos es porque uno proclama. Parece un loco, un ser humano, un cristiano, que proclame pues todas las cosas que dicen. Y la gente que no cree, mira pues a un cristiano, un loco, o que está perdiendo su tiempo yendo el sábado a la iglesia. Cosas de eso, dice, en vez de que esté haciendo otras cosas o estudiando otras cosas, ganando más plata. Entonces, una evidencia de que uno cree es que proclama, ¿no? Como hemos estado mencionando a los personajes bíblicos que tuvieron ellos evidencia, ¿no? De que realmente, o la tumba vacía, por ejemplo, para proclamar. Generalmente suele suceder eso, pues, ¿no? Por ejemplo, hasta Pablo, ¿no? Se encontró con Jesús y se convirtió en cristiano y proclamó. Pero más bienaventurado es que si no te has encontrado con el Señor, pero crees y proclamas, pues eso, hermanos, no tiene, como diríamos, ¿no? Eso es lo más, lo maravilloso, ¿no? De una persona que pueda creer sin haber visto. Personalmente, yo, en mi experiencia, cuando tuve un encuentro con el Señor también, hermanos, es pues, ¿cómo puedo decir? Eh, es algo o que sí o sí tiene que suceder. Te encuentras con el Señor, así como Pablo, entonces tú proclamas. Yo recuerdo ahí, ¿no? Hablando como loco, ¿no? A uno y otro parando ahí en la calle. Después ya reflexionando, decía, ¿qué me habrán dicho? No sé, un loco, porque a todo el mundo hablaba a uno y otro y otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque había visto. Entonces, es así. A veces uno ha tenido todas esas evidencias, pues entonces ya no puede negarse, no puede negar, ¿no? Porque no solamente creen, no por la fe en lo que dicen, ¿no? Sino porque también ha visto. Entonces hay, no, eso. Pero es pues bienaventurado quien no ha visto, pero cree. Eso es lo maravilloso, pues hermanos. Eso es importante, hermanos. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué dice aquí? Su resurrección es una parte tan vital, ¿no? Del mensaje del Evangelio que negarla contradice pues la fe en Cristo. Claro.
Y vamos a leer otra vez este Corintios 15 ya hasta el versículo 4 y Lucas también, Romanos también. ¿Qué tienen en común estos pasajes? A ver, veamos lo común que hay, hermanos, en estos pasajes. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Primero de Corintios 15, 1 al 4 dice, además os declaro, Pablo está hablando, además, hermanos, os declaro el evangelio que les he predicado, dice, ¿no? El cual ustedes lo han recibido, ¿ya? Y ustedes están perseverando en ese evangelio. Por lo cual, asimismo, si ustedes retienen, perseveran, o sea, no lo dejan, esta palabra que les he predicado, ustedes pues son salvos, son salvos. Pero si no creísteis, pues en vano todo, pues no vale, si es que no crees. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué está diciendo? Que él ha enseñado lo que ha recibido. Eso es su encuentro con Jesús y que el Señor también le ha mostrado, ¿no? A él muchas cosas. Entonces, primeramente les estoy enseñando lo que asimismo yo he recibido. Dice, ¿qué cosa he recibido? El Evangelio, pues no. Que Cristo murió por nuestros pecados, dice. Ahí está. Uno, que Cristo murió por nuestros pecados. Claro, la gente se puede preguntar, yo pregunto también a la gente, ¿por qué crees que Cristo ha muerto en la cruz? Y la gente reflexionando, si ha leído la Biblia también, pues dice, no es por nuestros pecados, claro, así dice, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme pues a las escrituras. Esta parte, hermanos, es importante. Esto que se destaca aquí, esto es lo más resaltante, tampoco lo había marcado, pero lo va a marcar acá. Hermanos, esta parte es importante y repite esto, ¿no? Esto es lo destacable, ¿no? Por eso siempre decía yo digo, ¿no? De que en la lección básica, la fe de Jesús, tenemos la primera lección acerca de la escritura, la Biblia, que es palabra de Dios inspirada por Dios, textualmente, o sea, de acuerdo a la Biblia. Si la persona, sea quien sea, no cree que la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es palabra de Dios, no se puede hacer nada, no se puede seguir estudiando, no, ahí está completamente perdida la persona, ¿no? Ahí nomás uno tiene que quedarse, ¿no? Si no cree eso, ya pues no se puede hacer nada con una persona que no cree que la Biblia es palabra de Dios. Ya, pues no se hace, ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, lo primero es que una persona tiene que entender que la Biblia es palabra de Dios. Por eso los eruditos, investigadores, teólogos se paran discutiendo, porque no creen que la Biblia es palabra de Dios. Cree que es palabra de 40 hombres o profetas, cree que es autores son ellos. No creen que Dios es. Por eso discuten, pierden el tiempo discutiendo ahí, ¿no? Bueno. Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? Aquí está diciendo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Eso dice las escrituras, de que Cristo moriría por nuestros pecados. Para eso vino. Dios se encarnó. Eso estaba escrito y se está dando cumplimiento a lo que está escrito. Escrito está. Y que fue Hermano, sepultado. Sí, hermano, por favor, hermano, participe. el hermano Jaime, buen día, buen día. Mire, quiero aclarar dos puntos. Sería importante saberlo. Cuando Pablo tuvo la conexión con Jesús, Pablo no creía en la resurrección de Cristo, por eso estaba persiguiendo a los discípulos. Era incrédulo, no creía. Y se le aparece Jesús en ese momento, y ahí después de eso, ¿cierto? De toda la atribución que tuvo, angustia de quedar ciego, creyó en Jesús, vio a ese hombre para él, ¿cierto? Era Jesús y se da cuenta que el que había sido crucificado y él le habló, pero creyó mientras él era incrédulo en la resurrección de Cristo, porque por eso los perseguían los cristianos. Entonces hubo una conversión y nosotros podemos conversar con personas que son ateos, y uno tiene que igual hablarle a ellos porque ellos están un poco cerrados. Pero recordemos que la palabra de Dios tiene poder, no es un libro cualquiera, porque hay una inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si estamos haciendo estudios y la persona es sincera y dice, ¿sabe qué? Yo no creo mucho o no creo, pero sigamos estudiando,
acuérdense bien que la palabra de Dios hace transformaciones inexplicables. Hasta un ateo, hasta un borracho, un drogadito, quien sea, ¿cierto? El Señor puede hacer una transformación. Entonces nosotros tenemos que seguir perseverando, por eso aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia de los santos, esa es la traducción más original. La perseverancia, nosotros tenemos que perseverar dentro de nuestra iglesia, de nuestra propia iglesia adventista del séptimo día, no creen en Elena de White como inspiración divina. Y por eso es que ellos toman solamente la Biblia. Y lamentablemente para ellos es perjudicial. Creer en los profetas y ser prosperado, dice el Señor. Pero igual tenemos que tener paciencia con aquellos hermanos adventistas del séptimo día que fueron bautizados, pero no creen en Elena White como profeta. Entonces nosotros tenemos que seguir con esa paciencia, con esa perseverancia. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que seguir adelante y hay personas que, hay tantos testimonios que uno puede escuchar durante toda la vida de gente que no creía en Dios, de gente que solo creía en la evolución y en fin, pero el Señor los llama de una u otra forma hasta que se enrolan en las filas de nuestro Señor. Así que la palabra del Señor tiene poder y no nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Eso nada más, hermanito, justo. Muy bien, gracias, hermano Jaime. Muy bien, claro, eso es correcto, ¿no, hermano? Sí, sí, pues, hermanos, el ser humano ¿no? Llega en algún momento tal vez a creer, ¿no? Por eso hay que tener confianza, como dice nuestro hermano, hay que seguir, pues no podemos desechar a nadie, ¿no? A nadie podemos desechar, pero por lo menos podemos orar, ¿no? Porque de repente ya ni se puede conversar con una persona que no cree, entonces, eh, como dicen, no des perlas a los chanchos, dice, ¿no? Eh, Porque te va a salir en contra, ¿no? Pero hay que orar por lo menos, pues no hay que orar y en algún momento puede ser que crea. Por ejemplo, hay una hermana, no, o bueno, una monjita, ¿no? Bien consagrada ahí a la altura seguro del Papa, no una monjita, y se convirtió, pues, ¿no? Se bautizó en la iglesia adventista, así con su túnica, todo, ¿no? ¿Por qué se bautizó? Porque, no sé, en algún momento alguien, pues, no, un familiar, parece, ¿no? Le dio el estudio bíblico La Fe de Jesús y creyó, pues, ¿no? Y yo le decía, pues, pero hermano, tú, cuando eres monjita, ¿cómo no creías? Mira, hermano, te voy a decir, mira, lo que pasa es que allí, yo estuve ahí como monjita, una líder, pues la máxima líder, así, ¿no? Y decía, para mí todo era santidad, todo era santidad, todo era una maquinaria, para mí una maquinaria perfecta que está caminando. ¿Qué voy a estar pensando que estoy equivocada? Nada, nada. Para mí era así todo, ¿no? Pero, o sea, no se le venía ni a la cabeza de que podía estar equivocada, pues, ¿no? Para Pablo también en su primera etapa seguramente le pasó, ¿no? Cuando era Saulo de Tarso, tenía la idea de que estaba en lo cierto, pues, ¿no? Pues siendo fariseo y todo, y mataba cristianos, perseguía todo, ¿no? No creía en Jesús. Pero en su segunda etapa ya se presentó Jesús, ahí cambió su vida. Era un hombre sincero, por supuesto, ¿no? Y esta hermana también, esta monjita, era sincera, pues, pero no se le venía a la cabeza de que podía estar equivocada. Hasta que cuando recibió ese estudio de la fe de Jesús, y el Espíritu, ella dice, el Espíritu Santo es el que abre la mente. Estamos cegados, dice, el ser humano está cegado, no entiende, cree que está en la verdad, está enceguecido. ¿Y cómo va a abrirse esa venda? Solamente, hermanos, con la oración, solo Dios puede hacer ese milagro, ¿no? De despejar esa venda por esa persona por quien estamos orando. Y como dice hermano Jaime, pues en algún momento esa persona puede ser un líder, así como Pablo, ¿no? Por eso hay que tener confianza. No podemos desechar a nadie. Pero sí la palabra de Dios dice, no,
De tal manera Dios nos ama a todo el mundo, a toda la gente, te ama a ti, a mí, a todo el mundo, ¿no? Al 100% de la gente nos ama a todo. Por eso ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, en Jesús, tenga pues vida eterna. Y uno se pregunta, y pues si uno cree, entonces ahí la Biblia dice, si no cree, ya está perdido. Así dice en Juan capítulo 3 versículos 16 en adelante. Si tú lees, dice, ¿no? Y si no cree, ya está perdido. Dice, no dice se va a perder, sino dice ya está perdido porque no cree, porque le gusta la oscuridad, no le gusta la luz, ¿no? Entonces está escogiendo, pues, eso dice la palabra de Dios, ¿no? La Biblia ahí. ¿No? Entonces puede ser chocante, por supuesto, ¿no? Pero vale la pena, hermanos, decir las cosas claramente para que si aquí en esta sala estamos todavía nosotros incrédulos, ¿no es cierto? Entonces nos estamos perdiendo, pues eso tenemos que pensar, ¿no? Hay dos cosas nada más, pues, ¿no? O sea, los que creen y los que no creen. Hermano, justo Sí, hermano Marcelino. voy a hacerle pregunta aquí a toda la sala, a los 20 hermanos que estamos acá. ¿Por qué la resurrección de Cristo es importante en el conflicto cósmico, en la batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? ¿Por qué es importante? El creer o no creer en la resurrección, ¿quién gana? ¿Cristo o Satanás? Esa es la pregunta. Si alguien quiere responder, hermanos, la pregunta, conteste. Hermano, hermana, prenda su micro. Hermano justo, Sí, hermano Jaime, respóndale. y, bueno, todos sabemos que si Jesús no hubiese resucitado, hubiese ganado Satanás y la cruz hubiese sido en vana, en el sentido de que Cristo fue posado ahí. De acuerdo a la profecía de Génesis 3:15, dice que la herirá en el calcañar. O sea, que Satanás va a tener el poder para herir a Jesús, pero no matarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús resucitó. O sea, lo hirió en la cruz. Hubo una muerte momentánea. Pero también dice la profecía, dice que le pondrá su pie en la cabeza a la serpiente, lo va a matar. Eso se va a hacer después de los 1000 años. Entonces, cuando Jesús resucita, gana la batalla. Recordemos que cuando Jesús muere, todavía no había ganado esa batalla, porque había que esperar, ¿qué cosa? Que resucitara. Y como Dios tiene vida propia, es inmortal, lo que mata a Satanás fue a Jesús hombre, humano. Por eso que dice, se despojó de su divinidad, se hizo humano, se encarnó. Entonces, Dios permitió que Satanás matara su cuerpo, pero como Dios tiene vida propia, resucitó. Entonces, el que gana en este sentido es Cristo Jesús, porque Él resucitó. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiésemos perdido todos nosotros, porque por intermedio de Cristo resucitado, Él nos va a resucitar a nosotros. Cuando nosotros moramos, por ese motivo, y morimos en Cristo, tenemos una vida eterna que ya está ofrecida por el Señor. Entonces, el que gana en esta situación, en este conflicto, es Cristo Jesús, porque Él resucitó por nosotros. Eso nada más, hermanita. No sé si le habrán comprendido. Sí, hermano, gracias, gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, a todo esto, cuán importante es la resurrección del Señor Jesús. Hermanos, dice la palabra del Señor de que cuando Jesús estaba en el sepulcro, ahí, ¿no? En el sepulcro, eh, se acordaron, pues, ¿quiénes se acordaron de lo que habló Jesús? No los discípulos, ellos se olvidaron. Los que creyeron eran los enemigos, seguramente los fariseos, ancianos, sacerdotes. Ellos sí se acordaron de lo que Jesús dijo. ¿Qué cosa había dicho? Que iba a resucitar al tercer día. Miren a la gente que lo llevó a la muerte, los judíos, ¿no?
Ellos sí se acordaron, dijeron, ha dicho que va a resucitar al tercer día. Entonces, pero como no creían que iba a resucitar, entonces dijeron a Pilato, creo que le dice, ¿no? Por favor, no, ha dicho este embustero que va a resucitar, pero de repente sus discípulos van a venir, lo van a robar su cuerpo y van a hacer creer que ha resucitado. Por favor, manda soldados. No sé cuántos soldados han ido, ¿no? A cuidar el sepulcro para que no venga nadie, ¿no? Para que lo robe así, ¿no? Según su idea, ¿no? Y hermanos, ¿qué de Satanás? Satanás mismo estaba allí presente. Y los miles, miles de ángeles caídos estaban ahí también cuidando, ¿no? Porque decían, ya hemos triunfado. Satanás estaría pues contento, ¿no? Ya ahí que Jesús no iba a resucitar. Pero la palabra de Dios dice, pues viene un ángel del cielo poderoso, ¿no? Y le levanta, pues tu padre te llama, dice, te levanta. Y Dios es justo, pues hermanos. O sea, ¿qué significa que Jesús se levantó resucitó, ¿no? Porque él no pecó, no tuvo ninguna duda tampoco, hermanos, porque la duda es pecado también, hermanos. Entonces no pecó, murió, no, no por su pecado, porque Jesús no pecó, ¿no? Porque si hubiese pecado, pues no nos hubiese salvado. Cargó nuestros pecados, por eso vino a pagar por nuestros pecados. A eso vino. Y resucitó, pues venció a la muerte, así, ¿no? Venció a la muerte. Y, y ya, pues el diablo ahí fracasó. Ahí sí, ahí es donde ya, hermanos, el diablo está completamente perdido, fracasó. Ya está, pues perdido. Es como un partido de fútbol también. Ya, pues terminó todos los minutos, todo, 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 ya está. Ahí terminó. Y ya un equipo ganó, ya está, ya, pues ya no se puede repetir nada de eso, ya está, terminó. Ahí se terminó este No, conflicto justo con la resurrección, ya pues ya el Señor ganó. Sí, hermano Marcelo. en esa parte, qué importante recordar. Aquellas personas que llevaron a Cristo a la muerte, ellos recordaban que Jesús dijo que al tercer día resucitaría. Los discípulos se olvidaron. En el camino de Maús y hoy día es el tercer día además. Algunas mujeres dicen que el sepulcro han visto, pero no creyeron. Ellos se fueron a su casa. Y aquellos soldados fueron a avisarle, ha venido un ángel, todos les contaron y los fariseos dijeron, no digan ustedes a nadie, le vamos a pagar mucho dinero, le pagaron. Ustedes díganle que mientras dormíamos han venido los discípulos y nos han robado. ¿Cómo es que si estás dormido vas a ver que eran discípulos que le han robado? Es una tontería eso. Pero hasta ahora los judíos enseñan de esa manera que Jesús es un impostor, que Jesús eh, era peor que un brujo que trabajaba con el diablo. Así enseñan a sus hijos. Por eso los judíos hasta este momento no creen que Jesús era el redentor del mundo, era el verdadero Mesías, ¿no? Entonces, en nuestros tiempos también eh, ese tipo de personas existen todavía. Sí, 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 muy Sí, bien, ahí está, lo que hermano, dice nuestro sí, Marcelino, pues está sí, escrito. perdón, Sí, hermano, siga, siga, siga. hermano, perdón, disculpe, hermano Marcelino tiene toda la razón de cuando estos hombres van el Sanedrín prácticamente. Recordemos que cuando el ángel desciende, dice que estaban los demonios ahí y los demonios fueron expulsados inmediatamente. Y después dice que estos hombres, que los guardias, quedaron en el suelo como muertos, pero ellos vieron todo, fueron testigos de la resurrección, fueron testigos de aquel ángel, de esa luz inexplicable. Y ellos dicen que fueron tambaleándose prácticamente, caminando, a avisar lo que habían visto. Ellos fueron los primeros testigos. Y ellos no quedaron en silencio, sino fueron contando, contando, y después llegó a, los voz a la voz ¿cuánto se llama? Del Sanedrín. Y por eso que el Sanedrín
puso alerta a este asunto y se acercan a ellos, pero ya habían divulgado, ya habían transmitido de que Jesús, aquel hombre que había sido crucificado, había resucitado. Y ahora, ¿qué pasa con los discípulos? La gran mayoría eran saduceos que no creían en la resurrección. Entonces, como usted dice, hermano, que se presentó Jesús a estos dos hombres, que era Cleofás y el otro no aparece el nombre, iban camino a Emaús, triste, angustiado, y le dan testimonio de que las mujeres, según las mujeres, habían visto a Jesús resucitado. Y cuando el Señor tuvo que manifestarse, ¿cierto? Cuando comió en la posada, él, él, ellos lo reconocen y regresan nuevamente a Jerusalén a avisarle a los discípulos. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Dice que ni aún a ellos le creían. O sea, había una incredulidad tremenda de que Cristo había resucitado, porque no aceptaron ni el testimonio de María, no aceptaron los testimonios de las mujeres cuando se topan con Jesús, y no aceptaron tampoco el testimonio de los hombres que iban a Emaús. Entonces, Dios tuvo que manifestarse en ellos y estuvo 40 años, perdón, 40 días, ¿cierto?, acerca de la resurrección. Y recordemos, hermanito, que cuando Jesús resucita, llama a los sepulcros las primicias, las levanta y da testimonio esas primicias a todo Jerusalén. Entonces, ¿por qué? Porque la gran mayoría no creía de que una persona muere y puede ser resucitada, sino que era el polvo y al polvo quedaba. Pero en este caso Jesús sí resucitó porque le ganó a la muerte. Eso nada más, hermanito. Gracias. Muy bien, hermanos. Ese es el Evangelio, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Está escrito todo lo que se está diciendo acá. Vamos a continuar y dice aquí la palabra del Señor, ¿no? Esto está resaltando conforme a las Escrituras, o sea, se cumplió todo conforme y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme al, recalca otra vez, aquí hermanos, mira, otra vez dice, resucitó también conforme a las Escrituras, hermanos, ¿no? Ahí está. En Lucas 24, 44, 47 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Eso, ¿quién está hablando aquí, hermanos? Me parece que el Señor Jesucristo está hablando. Sí, Esto cuando los discípulos estaban ahí y Cleofás, su compañero más, les dice, Jesús, hemos visto a Jesús, que no creían, pues, ¿no? Y ahí están, ¿no? Los discípulos escondidos ahí en el aposento. Y aparece Jesús. Y ahí entonces les habla, pues, ¿no? Y les dicen, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está en la Biblia, el Antiguo Testamento. Eso está escrito de mí y tenía que cumplirse todo eso. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. O sea, la base de nuestra creencia está en la Biblia. Quien no acepta la Biblia como palabra de Dios, pues está completamente perdido, ¿no? Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí están los libros que ha escrito Moisés, por ejemplo, ¿no? El Pentateuco, ¿no? Y también están los profetas, lo que han escrito, ahí está la Biblia, ¿no? Y en los salmos también está ahí. Entonces dice el Señor Jesucristo, les abrió el entendimiento, o ¿a quién les está hablando aquí? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O creo que le está hablando a Cleofás aquí, a su amigo, ¿ah? No sé si está hablando porque se presentó también, ¿no? Así a todos sus discípulos, pero en el camino el Señor Jesucristo, aunque no lo reconocían, les decía estas palabras también, pues. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Así está escrito, hermanos. Mire, está recalcando aquí. Así está escrito, no esa parte. Usted está hablando en base a la escritura. Es el cumplimiento. Y lo que está sucediendo, todos los terremotos que está pasando, está escrito, está sucediendo lo que está escrito, todo está sucediendo lo que está escrito.
y ya viene el Señor Jesús. Está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así está escrito. Ahora se está predicando, estamos predicando, ya el Señor viene por segunda vez, está escrito, ¿no? Es qué cosa estamos predicando, ¿no? Que se arrepienta la gente, que se arrepienta. Por eso el mensaje es así, no es, ¿no? De que se, que se arrepienta, dice, y ¿qué más dice, no? ¿Y qué más dice, hermanos? Dice que se arrepienta y el perdón de pecados, bueno, se predique, ¿no? Eso, arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que estamos predicando, pues, hermanos, ¿no? Arrepentimiento, arrepentirnos, ¿no? Nosotros mismos, si hay algo que todavía está pendiente, hay que arrepentirse, ¿no? ¿Qué es arrepentimiento? En primer lugar, reconocer, ¿no? Todo el evangelio, ¿no? Creer en la palabra de Dios, creer en todo, ¿no? Y entonces, ahora que Jesús es nuestro Salvador, que vino para morir en nuestro lugar, y Él pagó por todo. Tengo que creer yo en eso, ¿no? De que es por lo que Él ha hecho, Él ha pagado lo que yo debía morir, Él ha muerto en mi lugar. Yo tengo que creer en eso. Y ahora, ¿cuál era el problema? Es que yo soy un pecador, pues no. Entonces, ahora, ¿qué pide, no? Ahora tengo que arrepentirme. Ya no vivir esa vida de pecado, sino ahora la vida que Jesús me ha enseñado, ¿no? Con su ejemplo, ¿no? Por eso somos cristianos, ¿no? Entonces, tengo que seguir las pisadas. Y en ese plan estamos, pues, ¿no? En ese proceso de dejar hábitos de repente que había. ¿Cómo? Mirando al Señor Jesús, orando, estando con Él, caminando con Él, entonces se va desterrando. No teníamos paciencia, estamos adquiriendo paciencia. Teníamos muchas cosas, defectos, tendencias, y eso a través de los días el Señor está puliendo, está limpiando, está haciendo de que nuestra fe también crezca, no sea chiquitita, sino sea grande nuestra fe, y así. En ese proceso estamos, pues, ¿no? Y que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, para nosotros es desde la casa. Hay que predicar desde la casa, esposa, hijos, toda la casa, los vecinos, familiares, después ya, y toda la gente, ¿no? Que nos rodea en el trabajo, colegas, y así, ¿no? En todo. Ese es nuestro mundo, ¿no? De nosotros, donde nos movemos o donde vamos, ahí. Dice, vosotros sois la luz de este mundo. Romanos 1:1 al 4 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Mira lo que está diciendo, hermanos, que eso estaba escrito en las santas escrituras, ¿no? Y Pablo también, ¿no? Un siervo de Dios. Ahora que tú también eres un siervo, está también escrito, pues todo eso en la palabra de Dios, de ti está hablando también la Biblia, que tú también eres un siervo de Dios, por eso estás proclamando tú también la palabra del Señor. Todo está escrito. Acerca de su Hijo, dice aquí nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Eso está escrito, ¿no? Viene pues del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo, según la carne, ¿no? Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Está escrito eso, hermanos. Según el Espíritu de Santidad. Esto por la resurrección, dice, de entre los muertos. O sea, resucita, pues, y ya pues ahí estamos viendo que realmente pues no es declarado al Señor Jesucristo como Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidades, por la resurrección de entre los muertos. Porque si no hubiese resucitado, pues no habría salvación, no habría pues realmente, no, o sea, que el Hijo de Dios no fuera declarado pues por el Espíritu de Santidad. O sea, si no hubiese pecado, pues no, no.
y no nos hubiese salvado. No pecó. Entonces, hermanos, el comentario en 1 Corintios 15, 1 al 4 se encuentra un resumen del mensaje de Pablo. No importa si las palabras conforme a las escrituras, aquí está resaltando, hermanos, mira, ahí está, las palabras conforme a las escrituras, estamos resaltando eso, hermanos. Se refieren pues a pasajes concretos del Antiguo Testamento o a este en su conjunto también, pues, hermanos. La muerte, la resurrección de Jesús, hermanos, cumplen las promesas de Dios que se encuentran pues en el Antiguo Testamento. Y aquí nos dice otra vez leer 1 Corintios 15, pero el verso 12 y el 11. ¿Por qué estos versículos vinculan estrechamente los conceptos de creer y predicar? ¿Cuál es la relación entre ambos? Eso es lo que habíamos dicho al inicio, hermanos, de nuestro estudio. La relación que hay entre el creer y predicar. ¿Hay relación o no hay relación entre creer y predicar, hermanos? En esos versículos, ¿qué dice? Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea que pues Pablo está predicando porque él ha creído, pues, él ha creído, o sea, ha creído, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Dice. Ya, eso te va a decir ahí en Damasco, lo que tienes que hacer. Y Dios le ha dicho lo que tiene que hacer, que predique a toda la gente, ¿no? Que no sea judía, a los gentiles. Y le avisó el evangelio, todo. Entonces la predicó a los corintios, pues. Creyó y predicó. De igual manera también, ¿no? Los corintios que retienen la palabra, ¿no? Predican también, pues, ¿no? Eso. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces ahí viene la salvación, pues, ¿no, hermanos? Es una evidencia de que el que predica es porque cree, pues, por eso habla, por eso dice, ¿no? Pero el que no predica es porque todavía no cree, no, porque tiene dudas. Porque cuando uno realmente cree, ¿quién le va a tapar su boca? ¿Quién le va? Nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hijo, nadie te puede acallar. No tienes miedo de predicar, porque crees, pues. ¿Ah? Entonces dice, pero el que no cree, ya pues en vano está, ¿no? 1 Corintios 15, 11 dice, el 11 dice, porque, o sea, dice, porque, o sea yo, o sean ellos, dice, ¿no? Pablo, él o bien, ellos dicen, ¿no? O sea, otros predicadores que están también, Apolos, tantos ahí, ¿no? Así predicamos, dice, ¿no? Y así habéis creído, pues, ¿no? Habéis creído. Entonces, los que escuchaban, creían y predicaban también. Miren, por ejemplo, la samaritana se encontró con Jesús. Al principio no le creía, pero cuando descubrió que era Jesús, realmente esta mujer, ¿qué hizo? Predicó, pues se fue a su pueblo a predicar. ¿Acaso yo tenía vergüenza? Ya no tenía vergüenza, ya no se escondía. El que cree es así, predica, porque cree. Quienes proclaman que Cristo ha resucitado deben creer primero que su resurrección es un hecho histórico, por supuesto, ¿no? Eso está escrito, ¿no? Es un hecho histórico eso, ¿no? En este caso, en 1 Corintios 15, 5 al 8, desempeñan pues un pasaje fundamental en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice allí, no? En 1 Corintios 15, 5 dice, y que fue visto por Cefas, y ahí está poniendo testigos. ¿Quién le ha visto a Jesucristo resucitado? Pedro, Cefas. Y después, ¿quién más le ha visto? Por los 12 discípulos, dice, ¿no? Ahí, ya pues en este caso, eh, Judas ya estaría muerto, ¿no? 11 estaría sustituto ahí, pues, ¿no? Alguien. Y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Mira, testigos. 500 hermanos también le han visto, de los cuales muchos viven aún, está diciendo Pablo, ¿no? En su tiempo, ¿no? Que todavía algunos vivían y algunos ya habían dormido, no está, no dice muertos, sino otros ya duermen. En este caso, tu hermano, cuando vas a morir, solamente vamos a decir, está durmiendo el hermano, o el hermano justo está durmiendo, si es que muero, ¿no? Porque hay una esperanza, pues, ¿no? De la vida eterna.
Después fue visto a Jacobo, o digo, después fue visto por Jacobo, o sea, Santiago, ¿no? Jacobo también le vio a Jesús resucitado. Luego por todos los apóstoles le han visto. Y en Primera de Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como por un nacido de destiempo, como un abortivo, dice, ¿no? ¿Quién es el último que le ha visto aquí? Dice, ¿no? A Jesús, dice, como un nacido fuera de tiempo, dice, ¿no? Él fue visto también por mí, yo también le he visto, dice pues el apóstol Pablo, ¿no? O sea, él testifica así, pues yo también he visto. Después en el camino a Damasco, ahí pues vio al Señor. Este pasaje proporciona una sólida evidencia bíblica de que Cristo fue visto por numerosas personas después de su resurrección, muchas de las cuales aún vivían cuando Pablo escribió la carta, ¿no? Como hemos leído ya. Básicamente Pablo está diciendo, pregúntenles qué vieron, dice, ¿no? Ah, así de seguro estaba la realidad de la resurrección de Cristo. Estas personas eran testigos oculares, eran lo que Jesús dijo que serían, testigos de estas cosas. Es importante testificar, pues, ¿no? Un predicador, si tú predicas, eres testigo, pues, porque te van a preguntar a ti, pues, ¿y cómo te consta a ti? A ver, tú dices que has conversado con Dios y con... Es que tú, pues, tú no ves a Dios, que espiritualmente vemos a Dios, pues, no, o sea, por la fe, ¿no? Y conversamos con Dios, todo, ¿no? Eso testificamos, pues. Así, mira, tú, por ejemplo, conversas, yo le decía a un crédulo, tú conversas con tu esposa, ¿no es cierto? Mm, Claro, converso, pues dice, ¿no? Y ya. Entonces, ahora si yo te voy a decirte cómo tú me demuestras que conversa tu esposa, ¿cómo sabes que está existiendo? ¿Cómo? ¿Cómo no va a existir si está ahí conmigo? Igualito, pues yo también con Dios así converso. Ahora, para ti no habrá pues Dios. Ahora yo con lo que digo que para mí no, tu esposa no existe. Entonces, ¿eso vale? ¿Te das cuenta? Tú no creerás para ti, no, pero yo, para mí, pues está aquí, conmigo está pues Dios, le digo. Parece que tienes razón, me dice el incrédulo, ¿no? Y vosotros sois testigos de estas cosas, dice, ¿no? ¿Qué razones tenemos para creer en la resurrección de Cristo? A ver, te preguntan a ti, hermano, a ver, ¿qué razón? O vas a decir, no, es que el pastor ha dicho que ha resucitado, o es que el hermano ha dicho. No, tú tienes que estar seguro. Si tú crees, tú vas a testificar. Si, no, sí estoy seguro, ¿no? Que otras cosas seculares o sagradas creemos, aunque no las hayamos visto nosotros mismos. Tal vez, hermanos, lo que uno podría decir, escrito está. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios y escrito está, ahí está. Punto. Yo creo que eso es palabra de Dios. Suficiente con eso, hermanos. Escrito está. Y Jesús se defendió contra el diablo con escrito está. Escrito está. Escrito está. Suficiente con eso, hermanos. No necesitas haber visto nada. Pero si tú crees en lo que está escrito en la Biblia, lo que dice, pues ya está. Venciste. Eres salvo. Ahí terminó nuestra lección. Hermana Mónica, por favor, despídenos con una oración. Bien, vamos a orar, hermanito, ¿sí? Hermano. Bien. Ay, ¿Sí, hermano hermano. Jaime? Sí, quiero agregar un poquito nomás, si no me va a quedar esa espina clavada en el corazón y no me gusta que me quede herida en el Her- corazón. Mire, hermanito Jaime, y por favor, aprovecha usted de hacer la última oración. perfecto. ¿Sí? Amén, hermana. Ya. Mire, recordemos que en la historia de la humanidad yo no he escuchado nunca ni los profetas ni Mahoma que ellos hayan muerto, hayan resucitado y que están en el cielo, en fin, yo no he escuchado esto. Solamente, inclusive los faraones, los grandes hombres que se consideraban hijos de Dios, de la divinidad, tampoco se ha escuchado que ellos han resucitado, sino que ellos viajan por un, no sé, por un lugar con luz y todas esas cosas, pero jamás se ha escuchado de que han resucitado. En cambio, Cristo sí. Y otro, algo muy importante, la multitud que resucitó con Jesús, resucitó para
testimoniar de que Cristo ha resucitado. Una gran multitud, la sierva al Señor no dice la cantidad, pero dice que es una multitud, confirma lo que la Escritura dice. Entonces, en los tiempos de Jesús, muchos testimonios se habló acerca de la resurrección de Cristo. Y nosotros, por fe, por convicción personal, porque es una convicción personal, proclamamos también por generación que Jesús ha resucitado. Y eso para mí es una satisfacción de que el Señor me utilice, nos utilice a nosotros para decir que Cristo resucitó por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Te damos las gracias, Señor, nuevamente, porque esto nos ha llenado de esperanza nuevamente, porque así como tú resucitaste, Señor, y ahora tenemos el privilegio de que tú estás en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, esa promesa está marcada en nuestro corazón de que tú vas a venir a buscarnos, vas a resucitar a todos nuestros seres queridos, Señor, porque tú venciste la muerte, tú ganaste a la muerte, y en ese sentido nosotros tenemos la convicción de que tú vas a resucitar a nuestros seres queridos. Y si nosotros dormimos por alguna otra razón antes de tiempo, gracias Señor porque vamos a dormir con tu esperanza, con la esperanza de que tú nos vas a resucitar. Gracias por todas esas bendiciones, por todo ese cuidado que tú nos has dado, por esa esperanza que has puesto en nuestros corazones, que nos mantiene vivo el Evangelio. Por eso ayúdanos a predicar, Señor, a esas personas que no te conocen o tal vez hay una incredulidad en su corazón. Ayúdanos a sembrar esas semillas, Señor, para que puedan germinar por tu poder, por el Espíritu Santo, Señor, para que ellos también enrolen las filas, que en este momento puedan ingresar en los caminos que nosotros hemos aceptado como único y salvador. Gracias por esa esperanza. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y gracias porque a pesar de todas las angustias, de todos los problemas que podemos tener en el mundo, terremotos y tantas cosas, eso nos ayuda a mirar hacia el cielo de que tu venida está pronto. Para la gente del mundo tal vez no hay esperanza, tal vez no entienden muchas cosas. Por eso, ayúdanos a ser muy buenos misioneros, Señor. Si no tengo el don de predicar, si yo no tengo el don de hacer estudio bíblico, pero tengo el don de hacer contacto, hay hermanos que son instrumentos para eso. Buscar a esos hermanos y tú puedes acompañarlo o entregar esos contactos, Señor, para que estas personas puedan hacer estudios bíblicos. Gracias, Señor. Gracias por todo. Quédate con nosotros y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Querido hermano, hermana, Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano, y hasta mañana. Hasta mañana, A la hermano. tarde, mis hermanos, si es Ah, ya, que, hasta la tarde, sí, hasta si es la que no tarde. pasa otra cosa, si nuestro hermano Enoch está en condiciones, lo que pasa es que a veces por el clima le cuesta un poquito, pero vamos a estar avisando, ¿sí? Así que si no es hasta la tarde, será hasta mañana. Muy bien, hasta la tarde entonces, hermanos. Bien, cerramos entonces la sala. Chao, chao, Hasta bendiciones. mañana, hermanos, que Hasta Dios les mañana. bendiga Hasta a mañana. cada uno de Hasta ustedes. mañana. Hasta Chao, mañana. chao. Que Dios los bendiga igual. Nos vemos hasta la Hasta, tarde, si Dios quiere. hasta, Bendiciones. ¿A qué hasta, hora? Por este hasta. Oh, mismo sí, link hasta a la las tarde. 9 de la noche, mi hermano Jaime. Ya, gracias. Ya. Para el Perú a las 8, ¿no? 8 de la noche. Sí. Hermano Luis, a la tarde a las 9. Ya. Muy bien, hermanos. Vamos a cerrar la sala.